Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos una vez más a un programa de Quédate en casa con los grandes escritores. Y gran escritor es sin duda nuestro invitado de hoy. Me refiero al chileno José Donoso, don Pepe Donoso, como le decían los amigos. Y José Donoso es posiblemente el miembro menos conspicuo, menos celebrado, menos objeto de fanfarria del boom latinoamericano. El boom latinoamericano, tal como lo estudia el propio José Donoso, se articula en torno a cuatro figuras que son, por supuesto, García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Repito, el colombiano Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, peruano, Julio Cortázar, argentino y Carlos Fuentes, mexicano. Esas son los cuatro bastiones, los cuatro pilares del boom latinoamericano. Pero ahí está este quinto, José Donoso, menos celebrado, pero no menos buen escritor. De hecho, creo que es posiblemente el mejor de todos estos cinco, si me preguntan a mí. Grande escritor, grande escritor, con una literatura que es llena de dolor, llena de conflictos, llena de contradicciones, llena de cosas muy perturbadoras, porque su autor era un hombre muy perturbado y muy torturado, muy atormentado por sus propios incontables demonios. Es un error enorme asumir, como lo hace alguna gente, que la literatura latinoamericana comienza con el boom. No, señores, no, señoras. Desprogramen esa noción de sus cabecitas. El boom es concretamente el fenómeno literario, boom, una explosión, una eclosión de grandes talentos que tiene lugar entre 1965 y 1975, esa década, esos años del 65 al 75. Ese es el tiempo del boom latinoamericano. Pero por el amor de Dios, antes que el boom estaba Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, estaba Borges, el inmenso Ernesto Sábato, Roa Bastos, Bioy Casares, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, por el amor de Dios, grandes. Y si nos vamos más atrás, Horacio Quiroga y Leopoldo Lugones y Sarmiento, y ahí para atrás, montones. Juana de Barború, la poeta de América. No, Latinoamérica siempre fue pródiga en grandes talentos. Todos esos que acabo de mencionar son claramente anteriores al boom, ¿verdad? Pero bueno, surge el boom, que en efecto le dio una resonancia muy glamorosa en el mundo entero a la literatura latinoamericana, o hispanoamericana, como hubiera dicho el propio José Donoso. A José Donoso lo recordamos sobre todo como autor de novelas, ¿verdad? Las novelas jalonan su obra literaria y su vida, de hecho, también. Entonces quiero pasar lista a los títulos de sus novelas. La primera de ellas se llama Coronación, 1957. Luego, Este Domingo, 1966. Dejó pasar 9 años para volver al género novela. Esta novela, Este Domingo, fue adaptada también como obra de teatro y se interpreta muy de vez en cuando. Tercera novela, El lugar sin límites, de 1966. Y aquí se imbrican dos novelas porque la que sigue, que es la obra más conocida de él, El obsceno pájaro de la noche. Qué formidable título, qué formidable título. ¿Por qué no se le ocurrirá a uno una cosa así? El obsceno pájaro de la noche, imagínense ustedes. Esa fue publicada en el 70, pero se sabe que el pobre José Donoso trabajó en ella, casi perdió la vida trabajando en ella durante por lo menos 8 años. Es decir, que primero empezó a trabajar el obsceno pájaro de la noche desde 1962, después dejó que para trabajar en El lugar sin límites. De hecho, El lugar sin límites comenzó con 8 renglones robados al obsceno pájaro de la noche. Qué divertido. Robó 8 renglones del obsceno pájaro de la noche, que era la obra que lo tenía obsesionado durante 8 años, que duró el parto, el alumbramiento literario. Entonces le robó 8 líneas y con esas empezó El lugar sin límites en 1966. Entonces, claro, fue publicada El lugar sin límites en el 66, aparece como previa al obsceno pájaro de la noche, pero el obsceno pájaro de la noche ya estaba en el laboratorio desde el 62. Fue un alumbramiento terrible, ya vamos a ver.
Luego, en 1973, publica tres novelitas burguesas, tres novelas breves, que se llaman Chattanooga Chuchú, Átomo Verde número 5 y Gaspard de la Nuit. El título Gaspard de la Nuit es francés, es el título de unos poemas en prosa del poeta francés Aloysius Bertrand. Poemas muy nocturnos, muy cielo santo, muy lunares, muy oscuros, muy torvos. Maurice Ravel puso en música tres poemas de Gaspard de la Nuit, y así lo tituló la obra, Gaspard de la Nuit, inspirado en la poesía de Aloysius Bertrand. Es una gran obra pianística de Ravel, inmensamente difícil, inconcebiblemente difícil. Como decía mi profesor de piano en Houston, bastardamente difícil, bastardly difficult. Eh, bueno, muy bien, pero resulta que también José Donoso escribió una de sus tres novelitas burguesas del 73 y una de ellas se llama Gaspar de la Nuit. Después siguió con Casa de Campo, que es del 78. Luego La misteriosa desaparición de la Marquesita de Loria, qué divertido título. La misteriosa desaparición de la Marquesita de Loria, ese es de 1980. El Jardín del Lado, en 1981. Cuatro para Delfina, que son cuatro novelas breves. Llámanse Los sueños de mala muerte, Los habitantes de una ruina inconclusa, El tiempo perdido y Jolie Madame. En el 86 publica La desesperanza. Y luego en el 90, Taratuta, naturaleza muerta con cachimba. Vaya título, eso está muy, muy, muy surrealista. Nunca lo he leído, nunca lo he leído. Naturaleza muerta con cachimba. En el 95, ¿Dónde van a morir los elefantes? Luego ya póstuma, en el 97, un año después de su muerte, sale El Mocho, en una edición póstuma, y La lagartija sin cola, igualmente póstuma, esa sale hasta el 2007. José Donoso nace en 1924 y muere en 1996 a los 72 años, después de mucho batallar con un cáncer hepático que terminó por llevárselo, por supuesto. Eh, José Donoso solía decir, yo no me reconozco a mí mismo en tanto coescritor, me leo y no siento que soy yo, no siento que yo fui el autor de esas líneas que estoy leyendo. Bueno, eso le pasa a muchos escritores, es muy interesante ese fenómeno de desdoblamiento que se da, en que el escritor no se reconoce a sí mismo en su obra, ¿verdad? Fue un hombre muy nómada, ¿verdad? Vivió un tiempo en Mallorca, en Barcelona, en París mucho tiempo, en Iowa, en la Universidad de Princeton, donde fue magnífico alumno y destacado profesor, en Chile. Imagínense que fue a parar incluso al Chile austral, al círculo antártico, al terreno de Chile llamado Magallanes, ¿verdad? Ya en el Antártico chileno, ¿verdad? La parte más hacia el sur, más austral de China. Los dos primeros cuentos que escribió los escribió en inglés y los publicó en inglés. The Blue Woman, La Mujer Azul, y The Poisoned Pastries, qué curioso nombre, las reposterías envenenadas o los panecillos envenenados, se puede traducir de una de otra manera, pero escribía muy bien en inglés. Fue profesor en Princeton de literatura inglesa. Escribía en inglés también como en español, con absoluta maestría, absoluta fluidez. Curiosamente nos dice, las tablas de multiplicación yo me las aprendí en inglés, entonces las tenía memorizadas en inglés. Cuando me las preguntaban en español no sabía ninguna respuesta, no sabía nada. Para que vean ustedes a qué punto la matemática es también un fenómeno lingüístico, no solamente lógico, abstracto, ¿verdad? Como alguna gente piensa. Pero las tablas de multiplicación es el tipo de, es una de las facetas de la matemática que uno memoriza, sobre todo la mnemé, la facultad mnemónica, la memoria que uno utiliza. ¿No? O sea, memoriza las tablas de multiplicación como memorizarían los versos de un bello poema, ¿verdad? Y claro, si uno se los aprende en inglés, pues quedan memorizados en inglés. Y en español es como que no funciona nada, ¿verdad? No funciona absolutamente nada. En su familia había abogados distinguidos, una familia más que solvente, abogados, médicos, y sí había personajes de la literatura, un crítico de literatura muy connotado y varios políticos que escribían muy bien.
Sí, lo crean o no, amigos, existen políticos que escriben bien. Yo sé que aquí parece imposible, pero sí los hay, uno que otro, y era que eran grandes oradores. De modo que había gente de palabra, de verbo, de logos en su familia. Se entretenía con su papá oyendo todas las obras de Wagner y discutiendo acaloradamente sobre cuál era el leitmotiv, es decir, el tema, el pedacito de melodía en la obra wagneriana, cuál representaba a Sigfrido, cuál representaba a las Valquirias, cuál representaba al anillo del Nibelungos, cuál representaba al Ring, el Vater Ring, cuál representaba al dragón Fafnir, cuál representaba el filtro de amor de Tristan y Isolda, cuál representaba la muerte de Isolda. Era una discusión constante en torno a la música de Wagner. Yo creo que solo Wagner puede suscitar ese tipo de discusiones, ¿verdad? Porque claro, Wagner usaba lo que se llama Leitmotiv, que significa motivo guía en alemán. Esto es muy interesante. Un leitmotiv es no llega a melodía, es una pequeña célula, dos o tres o cuatro, cinco notitas. A veces un mero intervalo de do a fa, por ejemplo, una cuarta ascendente. Dos simples notas a veces bastan para tener un leitmotiv. Y esos leitmotiv en la música representaban la aparición sobre escena de algún personaje en particular, identificaban, ¿verdad? Distinguían a un personaje en particular o bien un objeto, o un río, o una montaña, o un rito, o una situación, o un sentimiento. Entonces, el pequeño José Donoso se entretenía con su papá en ese peculiar pasatiempo, muy bello, encuentro que eso es muy bello, muy bello. Tenía muy mal concepto de Hispanoamérica, José Donoso, muy mal concepto. Decía que éramos básicamente una raza bastarda, ese era el término que usaba. Hispanoamérica era una raza bastarda donde se mezclaban el español, el inglés, el francés, el portugués. Bueno, todo eso es cierto. Todo eso es cierto, pero eso no nos bastardiza, eso nos enriquece, diría yo. El multiculturalismo, la heteroglosia, la cantidad de lenguas que se hablan en Latinoamérica, lenguas, dialectos, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Fue muy mal alumno cuando joven José Donoso, pero pésimo, pésimo alumno, no podría haber sido peor. En cada colegio que lo metían no duraba un mes, lo expulsaban, y el siguiente y lo expulsaban, y al otro y lo expulsaban, y al otro y lo expulsaban. No podía, era un alumno muy díscolo, muy difícil, muy díscolo, muy rebelde, muy insurgente, muy malcriado, muy voluntarioso, entonces no pegaban en ningún colegio. Entonces, total, renunció al bachillerato y se metió a hacer trabajos tan bizarros como pastor de ovejas allá en el sur de Chile, encargado de varias haciendas, estibador en el puerto de Buenos Aires, oficinista, mandadero, de todo hizo, de todo hizo. Por fin maduró un poquito y logró sacar el colegio y se fue para los Estados Unidos. Y ahí comenzó una vida totalmente nueva para él y diferente. Él realmente necesitó tremendamente de los Estados Unidos para encontrarse a sí mismo y encontrar su voz literaria. De inmediato entró a la Universidad de Princeton, que sabemos que es una de las grandes universidades de todos los tiempos, y él decía, Donoso decía, desde mi apartamento de estudiante podía ver abajo cuando por la plaza de la universidad pasaba Albert Einstein, pasaba Thomas Mann, pasaba el gran pianista francés Robert Casadesus. Grandes figuras había en Princeton y podía no haberlas, pues claro, era una de las grandes universidades del mundo y sigue siéndolo. Entonces, Princeton fue fundamental para José Donoso. Ya vamos a ver después por qué otras razones también. Su corazón quedó ahí en Princeton. Le tomó 30 años para atreverse a publicar su primer libro y lo hizo a expensas suyas. No fue que ninguna editorial se lo solicitó. Fue pagado sur frais d'auteur, como dicen los franceses, ¿verdad? Él mismo financió. Es una compilación de cuentos que se llama Veraneo, y a esta colección de cuentos Veraneo pertenece el cuento que vamos a discutir hoy, pero eso vamos ahorita, dentro de un ratito. Después de Veraneo, que lo escribe, repito, a los 30 años, esto sería en 1954, publica su primera novela, Coronación, en 1958, muy bien. Eh, se hizo una película sobre esa novela, una película chilena poco conocida. Siguió escribiendo arduamente, constantemente. En el 60 produjo una novela que se llama El Charleston. Eh,
Y bueno, ya sabemos, a partir de 1962 se sumerge en la producción del obsceno Pájaro de la Noche. Hay gente que dice que esa es su gran obra maestra. No me gusta ese tipo de expresiones, no me gusta, porque cuando dicen la gran obra maestra de Beethoven es la novena sinfonía, bueno, entonces que las otras no sirven. Las otras 8 y la misa solemne y los 17 cuartetos para cuerdas, las 32 sonatas, las 8 sonatas para violín y piano, la ópera Fidelio, las oberturas, los tríos, entonces ¿qué? Solo sirve la novena sinfonía. No, 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 no. El Océano Pájaro de la Noche fue la novela más polémica de José Donoso, la que más le costó a él producir, ¿verdad? Alumbrar. Fue un parto de vísceras y de sangre. Pero yo creo que igualmente buenas, por ejemplo, El lugar sin límites, que Donoso se la ofreció ni más ni menos que Luis Buñuel para que hiciera una película, pero Buñuel dudó mucho, total, no lo hizo, terminó vendiéndole los derechos de la novela al joven productor mexicano Arturo Ripstein, y sí, se hizo una novela que se llama El lugar sin límites, Arturo Ripstein, no Luis Buñuel. Pero el obsceno Pájaro de la Noche, cielo santo, él quería que fuera una novela, y son sus propias palabras, polifónica, es decir, que hubiera varias voces, todas igualmente importantes, que se entremezclaran, que no hubiera propiamente dicho un protagonista, sino que todo mundo fuera protagonista, en cierto modo, como las 4 voces en una fuga de Juan Sebastián Bach, todas son importantes, ¿verdad? Quería que fuera polifónica, quería que fuera sinfónica. Bueno, con esto hacía alusión a una orquesta sinfónica. Y sí, una orquesta sinfónica tiene un montón de líneas melódicas, la de los contrabajos, la de los chelos, violas, violines, son todas diferentes, la de los clarinetes, los oboes, las flautas, el pícolo, el fagot, el trombón, el corno, la trompeta, los timbales, los platillos, el triángulo, en fin, el gong, muchas, un tejido, una urdimbre polifónica de muchas voces. El tercer término que usaba para calificar el Océano Pájaro de la Noche era coral, como un conjunto, como un coro, sí, en un coro hay por supuesto sopranos, contraltos, tenores, barítonos y bajos, y a veces hay divisi, es decir, las sopranos tienen 2 líneas y las contraltos tienen 2 líneas, y los tenores 2 líneas, entonces de las 5 voces tal vez terminen siendo 10, porque cada sección, soprano, contralto, tenor, barítono, bajo, de cada sección se desprenden 2 líneas. Entonces puede terminar siendo una polifonía a 10 voces. Puede. No digo que lo sea necesariamente. Puede. Casi se muere José Donoso escribiendo el seno pájaro de la noche, amigos. Casi se muere. Pobrecito. Se le llenó el estómago de úlceras en 1966. La novela había crecido a una dimensión portentosa. Se podían hacer 10 novelas con el material que tenía, no sabía cómo solucionarlo, cómo resolverlo, estaba obsesionado, estaba completamente monomaniático, terminó teniendo que ser sometido a una operación donde le extirparon la mitad del estómago, imaginen ustedes, toda la mitad ulcerada del estómago se la quitaron. Pero en la anestesia le administraron unos opioides y los opioides le produjeron un episodio esquizoide. Se volvió completamente loco, completamente esquizofrénico, tenía delirios, visiones infernales, se arrancaba las sondas, se arrancaba las vías donde las venas, salía corriendo por los pasadizos aterrorizando a los demás enfermos en el hospital, lo tuvieron que drogar y dormir durante 25 horas y serenarlo. Bueno, fueron 8 meses los que duraron esa tremenda crisis de salud en que esa especie de atoramiento del niño de camino a la luz, del obsceno pájaro de la noche, no sabía cómo parirlo. Es así de simple. Perdió un montón de peso, un montón de kilos y su barba se puso blanca mientras luchaba con el océano pájaro de la noche, y se comprende muy bien por qué. Ahora vamos a ver, es que en el océano pájaro de la noche están abordados por primera vez de manera muy directa algunos de los grandes rasgos y problemas y dramas íntimos de José Donoso. Ahora, después vamos a ver a qué nos referimos. Después produjo Este Domingo, ¿verdad? Que como ya dije fue adaptado en obra teatral, donde habla de su madre, de su abuela, el tema de la caridad. Este domingo ese fue un parto fácil. En 2 meses lo tenía listo.
en 2 meses. Luego hizo su Historia personal del boom en 1972. Es un miembro del boom, tal vez el menos connotado, que escribe su percepción personal del boom, ¿verdad? Es, en cierto modo, una especie de memorias del boom de 1962 y se concentra, como ya dijimos, en Márquez, en Vargas Llosa, en Cortázar y en Carlos Fuentes, básicamente. Pero insisto, vuelvo al punto, la literatura hispanoamericana no nace con el boom. Por el amor de Dios, abandonemos esa nefasta noción. ¿Ah? Después, entonces, en la historia personal del boom, él contempla a todos esos escritores y los trata con mucha severidad, pero con mucha severidad. ¿Ah? Los desnuda, los expone, los critica, los maltrata. Es un libro duro, es un libro grosero. Ninguno de estos puede haberlo apreciado, ni Márquez, ni Llosa, ni Cortázar, ni Fuentes. Ninguno de ellos debe haberlo leído con placer. Después del boom, que es en el 72, escribe Casa de Campo, ¿verdad? Donde habla sobre la chilenidad y donde habla en código, ¿verdad? Metaforizada de la dictadura chilena. Cuando se viene el golpe de Pinochet y cae Salvador Allende, Donoso no estaba en Chile, estaba en Estados Unidos, pero después del golpe prefirió con mayor razón quedarse en Estados Unidos y en Europa iba muy a menudo, a Barcelona, a París, iba muy a menudo. Era un hombre muy viajero, ¿verdad? Muy nómada. Ese tipo de hombre que se mueve de un lado a otro, a otro, a otro, a otro, como, como pretendiendo, buscando o suponiendo que la vida va a ser mejor en otro lugar. Con cambiar la escenografía, cambiamos nuestra vida íntima. Mucha gente fue así. Fue el caso de Oscar Wilde, de Jean Cocteau, de Tchaikovsky, ¿verdad? Cambiando la escenografía, podemos cambiarnos desde afuera hacia adentro, de manera eferente, de afuera hacia adentro, de manera, digamos, centrípeta. Pero suele no servir, suele no servir. Recuerdo yo en las cartas a Lucilius de Séneca, el gran filósofo estoico, ¿verdad? De la Roma clásica, Séneca, grande, 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 en sus cartas a Lucilius, eh, cuenta una ocasión en que un personaje llega y le dice a Sócrates, viajé por todo el mundo, viajé por todo el mundo y vuelvo igualmente desilusionado, desmoralizado y tan triste como antes de haber viajado. Y Sócrates le responde, pues claro, claro, cometiste el error de viajar con ti mismo. Entonces te arruinaste el viaje. Es decir, no por cambiar de escenografía va uno a cambiar el paisaje interno del alma. Jean Cocteau, el gran Jean Cocteau, siempre me da tanto placer citarlo, lo dijo de forma admirable. Grábense esto en sus espíritus, queridos amigos. Dijo, no por cambiar de castillos va uno a cambiar de fantasmas. Uno se puede cambiar de castillo, pero los fantasmas que lo habitan se van con uno al nuevo castillo. Mejor sería cambiar de adentro hacia afuera, pero bueno, no, cada quien vive como puede, por el amor de Dios. No estoy juzgando a don José Donoso, simplemente sé que fue un hombre muy, muy, muy torturado en ese aspecto. Eh, Así que bueno, que la Casa de Campo, sobre la chilenidad, ya hablamos de las tres novelitas burguesas, la misteriosa desaparición de la marquesita de Loria, que él describe como una serie de conjeturas sobre la memoria colectiva de mi tribu. Así la describe, curiosamente, ¿verdad? Y bueno, el jardín de al lado, el mocho, la lagartija sin cola, naturaleza muerta con cachimba, donde van a morir los elefantes, todas las obras que ya mencionamos. ¿Qué más hizo José Donoso? Sino, bueno, escribió cuentos notables como el que voy a leerles hoy. Su primera obra, ya lo mencionamos, Veraneo, es una compilación de cuentos. Pero lo que lo ha inmortalizado son sus novelas. ¿Hizo teatro? Sí, hizo teatro. Dos obras de teatro, Sueños de mala muerte, del 85, eh, basado en una novela breve con el mismo nombre, Sueños de mala muerte, incluido en la obra Cuatro para Delfina, y Este domingo, que también es una adaptación de la novela Este domingo. Estas son las dos obras de teatro. Que yo sepa no se hacen casi nunca.
Sí escribió un poquito de poesía, los poemas de un novelista en 1981. Atención, aún tratando la poesía, se reivindica a sí mismo como novelista. Esencialmente era novelista. En Princeton se graduó haciendo una magnífica tesis sobre Jane Austen. Se llama Jane Austen y la elegancia de la mente. Una tesis notable que le valió graduarse cum laude, ¿verdad? Pero también, y esto tal vez lo más terrible, José Donoso escribió 70 diarios íntimos, 70 libros de memorias, promediando cada uno de ellos 250 páginas por 70. Estamos hablando de miles de páginas, y en esos diarios íntimos deja su corazón al desnudo. Como decía Baudelaire, mon cœur mis à nu, mi corazón puesto al desnudo. Son tremendos esos diarios. Está toda su vida, todos sus dolores, todos sus conflictos, todo está ahí. Todo está ahí. Y el primero de los conflictos que voy a mencionar es que José Donoso era homosexual. Bueno, era bisexual, sí. Se casó con María Pilar Serrano, fue su esposa. Y le dio una hija, Pilar. La hija Pilar no se llamaba María Pilar, se llamaba simplemente Pilar a secas. Pero la mamá, María Pilar Serrano, y fue la esposa de José Donoso. Eh, y en una carta que escribió Donoso a quien era entonces su novia, María Esther Serrano, antes de que apareciera Pilar, María Pilar, el 30 de agosto de 1960, Donoso se casó hasta que cumplió 37 años de edad. En esa carta dice lo siguiente: agucen los oídos. Una tarde estaba yo en casa de un amigo que siempre sospeché de ser homosexual sin haberlo confirmado. Llegó entonces el exmarido de una prima mía, un muchacho muy buen mozo, y pude advertir que había algo entre ellos, algo que era amor. Me conmoví hasta los huesos, me dio una envidia, una desesperación, unas ganas de tener exactamente lo que esos dos tenían, y sin embargo un deseo vehemente de no ser como ellos. Es esa envidia lo que está en la base de todos mis problemas, gorda. ¿De dónde viene? ¿Por qué es? ¿Qué significa? ¿Hasta dónde puede llegar a destruir nuestra vida esa envidia mía por una situación homosexual? La tentación es inmensa, terrible, pero resulta que eso, asumir una vida homosexual, me le produciría tanto o más dolor que el no hacerlo. Mi neurosis es debida ahora a esa sensación de estar viviendo siempre sobre arena movediza. Cielo santo, qué declaración más dolorosa, el vértigo, ese piso emocional tan lábil, tan resbaloso, tan movedizo, ¿verdad? Ay, y el problema de su indefinición sexual, porque por supuesto siempre fue homosexual de closet, siempre lo fue, nunca lo fue de manera abierta, practicante, de manera libre, de manera confesa, no, y eso lo hizo sufrir profundamente. Lo que hacía, y esto lo dicen sus diarios, era que más o menos sus contactos homosexuales se limitaban a que 3 veces al año, por decir algo, en febrero, en julio y en noviembre, 3 veces al año llegaba a una casa de baños turcos donde tenía, son sus propias palabras, sexo puramente animal con varios hombres en una sola noche. Puramente animal, subrayo ese término. Pero lo necesitaba eso, 3 veces al año. Luego dice, tal vez no eran 3, tal vez eran 2, dice, como si eso cambiara mucho las cosas. Entonces él tenía esa válvula de escape, pero una relación homosexual regida por el amor, la confianza, la ternura, el cariño, eso no lo tuvo nunca. No lo tuvo nunca, se lo prohibió a sí mismo, ¿verdad? Con respecto a la homosexualidad, él sentía envidia, lo veía como un paraíso, ¿verdad? Y al mismo tiempo le daba terror asumirse homosexual. Y repito, ¿verdad? Dice, la tentación de la homosexualidad es inmensa, terrible, pero resulta que eso, asumir una vida homosexual, me produciría tanto más dolor que el no hacerlo. Entonces estaba completamente atrapado dentro de sí, ¿verdad?
Muy triste todo esto, muy triste. En esas memorias, en esas miles de páginas que se las legó a la Universidad de Princeton, no que las quiso traer a Chile, las dejó en la Universidad de Princeton, repito, 70 cuadernos enormes de memorias, aproximadamente 250 páginas cada una, y habla mucho, mucho de su homosexualidad y deja que la memoria se contamine con la imaginación, lo cual a él le parecía muy saludable y a mí me lo parece también. Él decía, no miento, no miento, altero la realidad, fabulo un poquito, fabulo, pero no miento así de plano. Pero sí, claro, como decía Antonio Machado, se miente más de la cuenta por falta de imaginación. También la verdad se inventa. Frase de don Antonio Machado que siempre me ha encantado. Se miente más de la cuenta por falta de imaginación. Porque la realidad es que también la verdad se inventa. Muy bien, entonces se casa con María Pilar Serrano, ¿verdad? Maravillosa mujer a su lado. José Donoso muere en 1996 y apenas un año después, en 1997, muere la viuda, María Pilar Serrano. Tuvieron a Pilar por hija, que fue adoptada, no fue una hija biológica, fue una hija adoptada, ¿verdad? Y bueno, ¿qué les puedo decir, queridos amigos? Eh, en el 2010, Pilar, la hija, no María Pilar, la mamá, Pilar, la hija de José y de María Pilar, Pilar, la hija, en 1910, perdón, publica una portentosa novela de memorias que se llama Correr el tupido velo. Atención, Correr el tupido velo, donde integra grandes pasajes de esos diarios del papá, cartas de todo el epistolario abundante del papá a sus amigos y amigas, integra todo eso con sus propios recuerdos de infancia y propone una enorme, colosal biografía de su papá, hecha con amor, hecha con la mejor intención y la mejor voluntad del mundo. Pero claro, escribir un libro de memorias para decir que el papá había sido un homosexual de closet, ¿verdad? Y los medios la acosaron tanto y le trataron de extorsionar más información, el morbo público, ese monstruo insaciable que se come más y más y más y cuanto más le da uno, más apetito le da, más hambre, la ferocidad del morbo público, todo eso pudo sobre la pobrecita de Pilar. De modo que en el 2010 publica Correr el tupido velo y un año después, en el 2011, se suicida con una sobredosis de fármacos. Muy triste, muy, muy, muy triste. Me duele mucho lo de esta muchacha porque era una muchacha inmensamente valiosa. Y esa obra, que es la obra de referencia capital, la biografía definitiva de José Donoso, puesto que está, repito, alimentada con los 70 diarios íntimos que dejó en Princeton y con una vasta cantidad de cartas y documentos y los propios recuerdos de ella, de su papá y de su mamá, esa biografía formidable, correr el tupido velo, le significó la muerte, le generó una depresión tan, cuando vio toda aquella morbosidad, ella sintió que le había hecho un daño al papá, que lo había matado ante la opinión pública, no toleró el sentimiento de culpa y se suicidó en el 2011. Me dolió muchísimo, recuerdo cuando sucedió, me golpeó, me dolió. Si alguien quiere conocer a José Donoso, indudablemente que Correr el tupido velo, la biografía de su hija Pilar, de su hija adoptada Pilar, es sin duda una referencia primaria, una referencia de primerísima importancia. Y ahora, queridos amigos, vamos a leer el cuento que he elegido para que lo disfrutemos juntos. Quizás lo primero que debí haber dicho, queridos amigos, es que hay una razón especial para abordar la literatura de José Donoso, es que se está cumpliendo el centenario de su nacimiento. Se celebra, se conmemora el centenario de su nacimiento. Recuerden, nació en 1924 y murió en 1996, de manera que cae a pelo perfectamente dedicarle este programa. Y el cuento que les quiero proponer se llama Una señora, así a secas, y forma parte del primer
libro que escribió ya a los 30 años de edad, no es precisamente ser precoz, ¿verdad? Que se llama Veraneo y otros cuentos. Bueno, Una señora es uno de esos cuentos, de su primer libro publicado. Es un cuento muy curioso. Eh, no les voy a decir nada, vamos a leerlo. Lo vamos a leer y después lo comentamos. Procedo a leer Una señora de José Donoso. No recuerdo con certeza cuándo fue la primera vez que me di cuenta de su existencia, pero si no me equivoco, fue cierta tarde de invierno en un tranvía que atravesaba un barrio popular. Cuando me aburro de mi pieza y de mis conversaciones habituales, suelo tomar algún tranvía cuyo recorrido desconozca y pasar así por la ciudad. Esa tarde llevaba un libro por si se me antojaba leer, pero no lo abrí. Estaba lloviendo esporádicamente y el tranvía avanzaba casi vacío. Me senté junto a una ventana limpiando un boquete en el vaho del vidrio para mirar las calles. No recuerdo el momento exacto en que ella se sentó a mi lado, pero cuando el tranvía hizo alto en una esquina, me invadió aquella sensación tan corriente y sin embargo misteriosa que cuanto veía el momento justo y sin importancia como era, todo eso lo había vivido antes o tal vez soñado. La escena me pareció la reproducción exacta de otra que me fuese conocida. Delante de mí, un cuello rollizo vertía sus pliegues sobre una camisa deshilachada. 3 o 4 personas dispersas ocupaban los asientos del tranvía. En la esquina había una botica de barrio con su letrero luminoso y un carabinero bostezó junto al buzón rojo en la oscuridad que cayó en pocos minutos. Además, vi una rodilla cubierta por un impermeable verde junto a mi rodilla. Conocía la sensación y más que turbarme, me agradaba. Así no me molesté en indagar dentro de mi mente dónde y cómo sucediera todo eso antes. Despaché la sensación con una irónica sonrisa interior, limitándome a volver a ver la mirada para ver lo que seguía de esa rodilla cubierta con un impermeable verde. Era una señora que llevaba un paraguas mojado en la mano y un sombrero funcional en la cabeza. Una de esas señoras cincuentonas de las que hay por miles en esta ciudad, ni hermosa ni fea, ni pobre ni rica. Sus facciones regulares mostraban los restos de una belleza banal. Sus cejas se juntaban más de lo corriente sobre el arco de la nariz, lo que era el rasgo más distintivo de su rostro. Hago esta descripción a la luz de hechos posteriores, porque fue poco lo que de la señora observé entonces. Sonó el timbre, el tranvía partió haciendo desvanecerse la escena conocida y volví a mirar la calle por el boquete que limpiara en el vidrio. Los faroles se encendieron. Un chiquillo salió de un despacho con 2 zanahorias y un pan en la mano. La hilera de casas bajas se prolongaba a lo largo de la acera. Ventana, puerta, 2 ventanas, mientras los zapateros, gasfíteres y verduleros cerraban sus comercios exiguos. Iba tan distraído que no noté el momento en que mi compañera de asiento se bajó del tranvía. ¿Cómo había de notarlo si después del instante en que la miré ya no volví a pensar en ella? No volví a pensar en ella hasta la noche siguiente. Mi casa está situada en un barrio muy distinto a aquel por donde me llevara el tranvía la tarde anterior. Hay árboles en las aceras y las casas se ocultan a medias detrás de las rejas y matorrales. Era bastante tarde y yo ya estaba cansado, ya pasara gran parte de la noche charlando con amigos ante cervezas y tazas de café. Caminaba a mi casa con el cuello del abrigo muy subido. Antes de atravesar una calle divisé una figura que se me antojó familiar, alejándose bajo la oscuridad de las ramas. Me detuve observándola un instante. Sí, era la mujer que iba junto a mí en el tranvía de la tarde anterior. Cuando pasó bajo un farol reconocí inmediatamente su impermeable verde. Hay miles de impermeables verdes en esta ciudad, sin embargo, no dudé de que se trataba del suyo, recordándola a pesar de haberla visto solo unos segundos en que nada de ella me impresionó. Crucé a la otra acera. Esa noche me dormí sin pensar en la figura que se alejaba bajo los árboles por la calle solitaria. Una mañana de sol, 2 días después, vi a la señora en una calle céntrica. El movimiento de las 12 estaba en su apogeo.
Las mujeres se detenían en las vidrieras para discutir la posible adquisición de un vestido o de una tela. Los hombres salían de sus oficinas con documentos bajo el brazo. La reconocí de nuevo al verla pasar mezclada con todo esto, aunque no iba vestida como en las veces anteriores. Me cruzó una ligera extrañeza de por qué su identidad no se había borrado de mi mente, confundiéndola con el resto de los habitantes de la ciudad. En adelante comencé a ver a la señora bastante seguido. La encontraba en todas partes y a toda hora, pero a veces pasaba una semana o más sin que la viera. Me asaltó la idea melodramática de que quizás se ocupara en seguirme, pero la deseché al constatar que ella, al contrario que yo, no me identificaba en medio de la multitud. A mí, en cambio, me gustaba percibir su identidad entre tanto rostro desconocido. Me sentaba en un parque y ella lo cruzaba llevando un bolsón con verduras. Me detenía a comprar cigarrillos y ella estaba pagando los suyos. Iba al cine y ella estaba la señora, dos butacas más allá. No me miraba, pero yo me entretenía observándola. Tenía la boca más bien gruesa. Usaba un anillo grande, bastante vulgar. Poco a poco la comencé a buscar. El día no me parecía completo sin verla. Leyendo un libro, por ejemplo, me sorprendía haciendo conjeturas acerca de la señora en vez de concentrarme en lo escrito. La colocaba en situaciones imaginarias, en medio de objetos que yo desconocía. Principié a reunir datos acerca de su persona, todos carentes de importancia y significación. Bueno, era evidente que le gustaba el color verde. Fumaba solo cierta clase de cigarrillos. Hacía las compras para las comidas de su casa. A veces sentía tal necesidad de verla que abandonaba cuanto me tenía tareado para salir en su busca. Y en algunas ocasiones la encontraba, otras no, y volvía malhumorado a encerrarme en mi cuarto, no pudiendo pensar en otra cosa durante el resto de la noche. Una tarde salí a caminar. Antes de volver a casa, cuando oscureció, me senté en el banco de una plaza. Solo en esta ciudad existen plazas así, pequeña y nueva, parecía un accidente en este barrio utilitario, ni próspero ni miserable. Los árboles eran raquíticos, como si se hubieran negado a crecer, ofendidos a ser plantados en terreno tan pobre, en un sector tan opaco y anodino. En una esquina, una fuente de soda oscura aclaraba las figuras de tres muchachos que charlaban en medio del charco de luz. Dentro de una pileta seca que al parecer nunca se terminó de construir, había ladrillos trizados, cáscaras de fruta, papeles. Las parejas apenas conversaban en los bancos como si la fealdad de la plaza no propiciara mayor intimidad. Por uno de los senderos vi avanzar a la señora del brazo de otra mujer. Hablaban con animación, caminando lentamente. Al pasar frente a mí, oí que la señora decía con tono acongojado, pero es imposible, es imposible. La otra mujer pasó el brazo en torno a los hombros de la señora para consolarla. Circundando la pileta inconclusa, se alejaron por otro sendero. Inquieto, me puse de pie y eché a andar con la esperanza de encontrarlas para preguntar a la señora qué había sucedido, pero desaparecieron por las calles en que unas cuantas personas transitaban en pos de los últimos menesteres del día. No tuve paz la semana que siguió a este encuentro. Paseaba por la ciudad con la esperanza de que la señora se cruzara en mi camino, pero no la vi. Parecía haberse extinguido y abandoné todos mis quehaceres porque ya no poseía la menor facultad de concentración. Necesitaba verla pasar, nada más, para saber si el dolor de aquella tarde en la plaza continuaba. Frecuenté los sitios en que soliera divisarla, pensando detener a algunas personas que se me antojaban sus parientes o amigos para preguntarles por la señora. Pero no hubiera sabido por quién preguntar y los dejaba seguir. No la vi en toda esa semana. Las semanas siguientes fueron peores. Llegué a pretextar una enfermedad para quedarme en casa y así olvidar esa presencia que llenaba mis ideas. Quizás al cabo de varios días sin salir la encontrara de pronto el primer día y cuando menos lo esperara. Pero no logré resistirme y salí después de 2 días en que la señora habitó mi cuarto en todo momento. Al levantarme me sentí débil, físicamente mal. Aún así tomé tranvías, fui al cine, recorrí el mercado y asistí a una función de un circo de extramuros. La señora no apareció por parte alguna. Pero después de algún tiempo la volví a ver.
Me había inclinado a apartar un cordón de mis zapatos y la vi pasar por la soleada acera de enfrente, llevando una gran sonrisa en la boca y un ramo de aromo en la mano, los primeros de la estación que comenzaba. Quise seguirla, pero se perdió en la confusión de las calles. Su imagen se desvaneció de mi mente después de perderle el rastro en aquella ocasión. Volví a mis amigos, conocí gente y paseé solo o acompañado por las calles. No es que la olvidara, su presencia más bien parecía haberse fundido con el resto de las personas que habitaban la ciudad. Una mañana, tiempo después, desperté con la certeza de que la señora se estaba muriendo. Era domingo y después del almuerzo salí a caminar bajo los árboles de mi barrio. En un balcón una anciana tomaba el sol con sus rodillas cubiertas por un chal peludo. Una muchacha en un prado pintaba de rojo los muebles del jardín, alistándolos para el verano. Había poca gente y los objetos y los ruidos se dibujaban con precisión en el aire nítido. Pero en alguna parte de la misma ciudad por la que yo caminaba, la señora iba a morir. Regresé a casa y me instalé en mi cuarto a esperar. Desde mi ventana vi cimbrarse en la brisa los alambres del alumbrado. La tarde fue madurando lentamente más allá de los techos y más allá del cerro. La luz fue gastándose más y más. Los alambres seguían vibrando, respirando. En el jardín alguien regaba el pasto con una manguera. Los pájaros se aprontaban para la noche, colmando de ruido y movimiento las copas de todos los árboles que veía desde mi ventana. Rió un niño en el jardín vecino. Un perro ladró. Instantáneamente después cesaron todos los ruidos al mismo tiempo y se abrió un pozo de silencio en la tarde apacible. Los alambres no vibraban ya. En un barrio desconocido, la señora había muerto. Cierta casa entornaría su puerta esa noche y arderían cirios en una habitación llena de voces quedas y de consuelos. La tarde se deslizó hacia un final imperceptible, apagándose todos mis pensamientos acerca de la señora. Después me debo de haber dormido porque no recuerdo más de esa tarde. Al día siguiente vi en el diario que los deudos de doña Esther de Arancibia anunciaban su muerte, dando la hora de los funerales. ¿Podría ser? ¿Podría ser que mi mujer fuese doña Esther de Arancibia? ¿Podría ser? Sí, sí, sin duda era ella. Asistí al cementerio, siguiendo el cortejo lentamente por las avenidas largas, entre personas silenciosas que conocían los rasgos y la voz de la mujer por quien sentían dolor. Después caminé un rato bajo los árboles oscuros, porque esa tarde asoleada me trajo una tranquilidad especial. Ahora pienso en la señora solo muy de tarde en tarde. A veces me asalta la idea, en una esquina, por ejemplo, que la escena presente no es más que reproducción de otra, vivida anteriormente. En esas ocasiones se me ocurre que voy a ver pasar a la señora, cejijunta y de impermeable verde, pero me da un poco de risa, porque yo mismo vi depositar su ataúd en el nicho, en una pared con centenares de nichos todos iguales. Muy bien, amigos, ese es el cuento Una señora, 1955, del volumen Veraneo, primer libro escrito por José Donoso. Qué cuento tan enigmático, tan enigmático. Así de entrada, hay dos momentos que me recuerdan claramente a Edgar Allan Poe, no el aspecto de la temática, sino incluso la forma de la frase. La primera frase del texto. No recuerdo con certeza cuándo fue la primera vez que me di cuenta de su existencia. Primera frase. No sabemos de cuál existencia está hablando. No recuerdo con certeza cuándo fue la primera vez que me di cuenta de su existencia. Eso es el corazón del actor, Edgar Allan Poe. Esa frase fundamental, ese punto de inflexión en ese cuento, cuando el asesino dice, no recuerdo cuándo fue que comencé a obsesionarme con el ojo del viejo. No recuerdo cuándo fue que comencé a obsesionarme con el ojo del viejo. O así como lo pone dos. No recuerdo con certeza cuándo fue que comencé a obsesionarme con el ojo del viejo. Recordarán ustedes que en el corazón del actor, el narrador en primera persona asesina al viejo porque tenía una especie de ojo como de buitre velado por una membrana blanca celeste y eso lo irritaba, lo exasperaba de una manera terrible. Entonces, ese comienzo del cuento totalmente me remite
al corazón del autor de Edgar Allan Poe. Y lo otro que me remite a Edgar Allan Poe es el final, cuando va al cementerio, ¿verdad? Y nos dice, en esas ocasiones se me ocurre que voy a ver pasar a la señora. Se junta y de impermeable verde. Pero me da un poco de risa, porque yo mismo vi depositar su ataúd en el nicho, en una pared con centenares de nichos todos iguales. Esa estructura de frase está en el cuento Morella de Edgar Allan Poe, que fue durante muchos años el cuento favorito de Edgar Allan Poe. Morella, con doble L. Después pasó a serlo Ligeia, pasó a ser su cuento favorito. Los dos son maravillosos. Y al final de Morella, la última frase de Morella es: y lancé una larga y amarga carcajada al no encontrar en el sepulcro los restos de la vieja Morella donde fui a depositar el cadáver de la segunda Morella. Es un cuento muy, muy impresionante. Y lancé una larga, amarga sonrisa al no encontrar los restos de la primera Morella en el sepulcro donde fui a depositar el cuerpo de la segunda Morella. Si no había cadáver de la primera Morella, es como que si hubiera transubstanciado en la segunda Morella, como que hubiese literalmente salido del sepulcro, no había huesos, no había polvo, no había un anillo, no había ropa, no había nada, nada, no quedaba nada. Morella, la muerta, se transubstanció y emigró hacia la segunda Morella, que es su hija, y bueno, muere a su vez la segunda Morella y cuando el gran Poe la lleva a la tumba, descubre que en el sepulcro de la primera Morella no había nada, no había nada. Y deposita el cuerpo de la segunda Morella de su hija, que era apenas adolescente. Y la deposita ahí y te das cuenta que no quedaba nada de la primera Morella. De ese sepulcro salió en alma y en cuerpo y en todo, en energía, la primera Morella para habitar la segunda. Entonces, aquí tenemos lo mismo, como la risa surge en momentos de perturbación. A veces la risa puede ser una expresión de terror. Puede ser una de las reacciones posibles ante el terror es la risa, y eso lo saben los niños, que les encanta que los asusten, ¿verdad? Les encanta que los asusten, les las películas de miedo y los sustos y jugar escondido y todas esas cosas. Les encanta la adrenalina, ¿verdad? Pero no gritan de terror, lo que hacen es reír. Entonces José Donoso, que asistió a los funerales de esta señora, asumiendo que era la señora del impermeable verde, no lo sabemos, nadie lo sabe, nos dice al final, me da un poco de risa, porque yo mismo vi depositar su ataúd en el nicho, en una pared con centenares de nichos todos iguales. Otro elemento muy importante en el cuento es la metempsicosis o la reencarnación, la noción de haber vivido una cosa antes, de haber tenido una experiencia en una vida anterior, de la cual nos queda una oscura, vaga reminiscencia. Dos veces menciona este fenómeno de déjà vu, ya visto, ya vivido, ya estuve aquí, yo conozco a esta señora, esto ya yo lo viví, esto yo lo conozco. Una sensación de inquietante familiaridad, ¿verdad? Es muy curioso, lo menciona varias veces, esta posibilidad de haber conocido a esta señora en una vida anterior y resultarle tan atractiva, porque le resulta muy atractiva, a pesar de que no es una mujer bella. Sabemos que es una mujer cincuentona, como tantas que hay ahí en la ciudad, dice él, como tantas otras, que usaba un impermeable verde y un sombrero también verde funcional. ¿Qué se refiere con un sombrero funcional? No era un sombrero ornamental. A ver, no son los sombreros que usaba la glamorosa Audrey Hepburn. No, no. Un sombrero rigurosamente funcional para no insolarse, para no mojarse, para protegerse de la intemperie, ¿verdad? Entonces, atención, la señora no tenía nada particular, bueno, salvo ese rasgo muy a lo Frida Kahlo de las cejas que se juntaban hacia el centro de la cara, sobre el tabique de la nariz se juntaban las cejas, que lo hace pensar a uno en Frida Kahlo, ese era uno de sus rasgos fisionómicos más salientes, ¿verdad? Pero la señora no tenía nada especial, no era bella, no era llamativa. Este cuento es la historia de una tremenda obsesión, de una tremenda obsesión.
en el sentido más patológico del término, y una obsesión indomeñable, incontrolable. La gente a veces habla de las personas obsesivas. Ah, estás obsesionado, sos un obsesivo, no sé qué, no sé cuántos. Por el amor de Dios, señores, este, uno no escoge sus obsesiones, las obsesiones lo escogen a uno para habitar en uno y posesionarse de uno, y son terribles y pueden conducir a la locura y al suicidio y a todas las cosas más terribles que uno se puede imaginar. Pocas cosas hay tan terribles como tener que lidiar con obsesión en la vida, con cosas que representan obsesión. Hay dos tipos de obsesiones. Hay obsesiones que son sublimes. Caramba, Johann Wolfgang von Goethe invirtió 32 años de su vida escribiendo el segundo Fausto. Bueno, eso fue una obsesión. Marcel Proust invirtió 14 años en busca del tiempo perdido. Beethoven invirtió 25 años dándole forma al tema de la Oda a la Alegría que todos conocemos sobre el texto de Schiller. 25 años, más de 25 años, estuvo rumiándolo y dando vuelta y sazonándolo y resobándolo hasta que le dio la forma. Entonces, si eso no es obsesión, díganme entonces qué es obsesión, porque entonces hay obsesiones que son, sí, muy productivas, muy hermosas, son divinas obsesiones, sí, otras que son perfectamente estériles, nefastas, nefastas como demonios, como sanguijuelas, como amebas que se adhieren a uno, ¿verdad? Y le drenan toda su energía vital y psíquica. Y esas son atroces, atroces, y demandan el consumo de antidepresivos y de fármacos que rompen la cadena de la obsesión. El problema es que no son fármacos selectivos, ¿verdad? Al romper la capacidad de concentración de uno, pues claro, le quitan la obsesión, pero también te quitan la concentración cuando estás leyendo un libro maravilloso. Entonces, simplemente las pastillas van a impedir cualquier periodo de concentración prolongado, así sea la obsesión o que esté uno escribiendo una novela que va a ganar el premio Nobel. No, la pastillita no sabe cuál tipo de concentración es buena y cuál es mala, ¿verdad? Entonces, sí, quita la obsesión, pero quita también la capacidad de trabajo concentrado, ensimismado, que es tan importante. Pienso en, bueno, en un músico como yo, un escritor como yo, que vivo ensimismado. Eh, Muy bien. Desde el título mismo, una señora. Estamos con un artículo indeterminado, una, ¿no? Es una señora como mil. Una señora, no puso la señora. No me ponen la señora, o la señora de mis sueños, o la señora, nada. Una señora. El título no podría ser más genérico y más seco. Y comienza con la frase que ya mencioné. No recuerdo con certeza cuándo fue la primera vez que me di cuenta de su existencia. Pero si no me equivoco, fue cierta tarde de invierno en un tranvía que atravesaba un barrio popular. Hay artículos indeterminados por todas partes, ¿verdad? Cierta tarde de invierno, no precisa cuál, en un tranvía, uno de tantos de la ciudad, que atravesaba un barrio popular, de miles de barrios, por cientos de barrios populares que debe haber en la ciudad, docenas por lo menos. Entonces, una señora en una tarde de invierno, en un tranvía que atravesaba un barrio popular, todo es indeterminado. No hay nada singular aquí, nada, nada, no podría ser más chato. Luego nos dice, cuando me aburro de mi pieza y de mis conversaciones habituales, suelo tomar algún tranvía cuyo recorrido desconozca y pasear así por la ciudad. Esa tarde llevaba un libro por si me antojaba leer, pero no lo abrí. Estaba lloviendo esporádicamente y el tranvía avanzaba casi vacío. Me senté junto a la ventana limpiando un boquete en el vaho del vidrio para mirar las calles. Bueno, ese pasatiempo lo cultivaba yo cuando era adolescente. A veces me montaba en la periférica y la dejaba dar toda la vuelta a la periferia. Estamos hablando del año 1977, 78, 79, ya ahora sería un viaje descomunal, ¿verdad? En aquella época la periférica pues era un viaje más reducido. Los buses terminaban allá en una estación que quedaba por Los Atillos. Y más de una vez en las tardes, volvía del colegio y me decía, qué ganas simplemente de montarme en un bus e ir leyendo. Y lo hacía. Y llevaba un cuadernillo de notas y apuntaba las cosas que veía y la gente que me llamaba la atención y veía barrios que no conocía, que no había recorrido, que no sabía siquiera que existían. Lo hice muchas veces y entiendo lo que es el pequeño experimento que aquí hace el narrador, ¿verdad? En primera persona y abre un boquete de vaho
por el vidrio para mirar las calles. Lo que es un... Baudelaire le hubiera puesto un nombre muy específico a este individuo, es un flaneur. Baudelaire hablaba mucho del flaneur. El flaneur es un merodeador, un paseante que se camina por las bulevares parisinos simplemente observando la realidad, tomando nota de las cosas, ¿verdad? Buscando temas de inspiración para poemas o poemas en prosa o ensayos o cuentos o lo que fuese. El flaneur es un espectador de la vida, hace de la vida entera un espectáculo, todo es espectáculo, todo llama la atención, todo es singular. Ser un flaneur, como lo describo de leer, es todo un arte. Es un arte, es complejo, es sofisticado, demanda una gran capacidad de hermenéutica, de lectura de la realidad, de lo que uno ve. Toda la realidad es como un enorme texto y uno lo va descifrando. Entonces es un ejercicio hermenéutico. Es muy, muy, muy bodeleriano todo esto. Bueno, y vuelve con el no recuerdo, José Donoso, no recuerdo el momento exacto en que ella se sentó a mi lado, pero cuando el tranvía hizo alto en una esquina me invadió aquella sensación tan corriente y sin embargo misteriosa de que cuanto veía el momento justo y sin importancia como era, lo había vivido antes o tal vez soñado. Sí, o una vida anterior o un sueño. La escena me pareció la reproducción exacta de otra que me fuese conocida. Delante mí, un cuello rollizo vertía sus pliegues sobre una camisa deshilachada, algún obrero que volvía a su casa después del trabajo, el cuello rollizo, ¿verdad? Y sus pliegues sobre una camisa deshilachada. 3 o 4 personas dispersas ocupaban los asientos del tranvía. En la esquina había una botica de barrio con su letrero luminoso y un carabinero bostezó junto al buzón rojo en la oscuridad que cayó en pocos minutos. Todo es tan banal, todo es tan ordinario, tan trivial, todo, aquí no hay tremendismo, aquí no hay espectacularidad, todo es banal, hasta un carabinero que bosteza junto a un buzón rojo. Mire que para tomar nota de ese hecho hay que andar muy atento, realmente descifrando la vida, descodificando la vida a cada metro, ¿verdad? Y dice, además, vi una rodilla cubierta por un impermeable verde junto a mi rodilla. Entonces, lo que ve en primera instancia de la señora es la rodilla y el impermeable verde. Todo en la señora está asociado al color verde. Todo. Conocía la sensación y más que turbarme me agradaba. Sí, es grata la sensación en primera instancia. Así no me molesté en indagar dentro de mi mente dónde y cómo sucediera todo esto antes. Despaché la sensación con una irónica sonrisa interior, limitándome a volver la mirada para ver lo que seguía de esa rodilla cubierta con un impermeable verde. Despaché la sensación es, bueno, esa curioso sentir de que aquello lo había vivido, lo había visto, lo había experimentado antes, pero despaché las sensaciones, cancelé la sensación, la mandé de paseo, ¿verdad? Todo lo contrario de una obsesión, se deshizo de la sensación fácilmente, con una irónica sonrisa interior. Este hombre sonríe mucho y de una manera que es un poco inquietante. Era una señora, nos dice, una señora que llevaba un paraguas mojado en la mano y un sombrero funcional en la cabeza. Una de esas señoras cincuentonas, de las que hay por miles en esta ciudad, ni hermosa ni fea, ni pobre ni rica. Sus facciones regulares mostraban los restos de una belleza banal, es decir, ni en su juventud habría sido bella. Pues sí, fue bonitilla, digamos, fue bonita de una manera convencional, banal, trivial, no era Nefertiti, ni Cleopatra, no era eso, no era Yolanda Oreamuno o Eunice Odio, nuestras grandes poetas y sirenas y novelistas y personajes míticos que tenemos, maravillas, las dos damas en cuestión, maravillosas. No era Yolanda Oreamuno, era una señora X, perfectamente ordinaria sería la palabra, ¿verdad? Y sus facciones regulares mostraban los restos de una belleza banal. Sus cejas se juntaban más de lo corriente sobre el arco de la nariz, lo que era el rasgo más distintivo de su rostro. Miren que si ese era el rasgo más distintivo, por lo demás era bastante banal, ¿verdad? Y luego nos dice el narrador, dice, hago esta descripción a la luz de hechos posteriores, porque fue poco lo que de la señora observé entonces, es decir, está reconstruyendo esta experiencia de la rodilla de la señora al lado de su rodilla
y del impermeable verde y del sombrero funcional. Todo eso lo está reconstruyendo con hechos posteriores, porque en el instante, in situ ahí cuando entró, fue muy poco lo que logró de ver de la señora. Sonó el timbre, el tranvía partió haciendo desvanecerse la escena conocida y volvió a mirar la calle por el boquete que limpiara en el vidrio. Los faroles se encendieron. Un chiquillo salió de un despacho con 2 zanahorias y un pan en la mano. De nuevo, un chiquillo, cualquier chiquillo. Todo aquí es indistinto, todo es genérico, todo es ordinario, todo es banal, todo es trivial. La hilera de casas bajas se prolongaba a lo largo de la acera. Ventana, puerta, ventana, puerta, 2 ventanas, mientras los zapateros, gasfíteres y verduleros cerraban sus comercios exiguos. Los gasfíteres eran los que andaban encendiendo el gas de las farolas, de las farolas, de los postes de luz, por así decirlo, de la ciudad, ¿verdad? Y la lumière de reverbère del Principito, el que andaba encendiendo los reverbères, las farolas. Iba tan distraído que no noté el momento en que mi compañera de asiento se bajó del tranvía. ¿Cómo había de notarlo si después del instante que la miré ya no volví a pensar en ella? Nos dice, no volvió a pensar en ella, pero sí volvió a pensar. Y nos dice, no volvió a pensar en ella hasta la noche siguiente. Mi casa está situada en un barrio muy distinto a aquel por donde me llevara el tranvía la tarde anterior. Hay árboles en las aceras y las casas se ocultan a medias detrás de rejas y matorrales. Era bastante tarde y yo ya estaba cansado, ya pasara gran parte de la noche charlando con amigos entre cervezas y tazas de café. Caminaba a mi casa, iba de vuelta a casa, es muy importante, con el cuello del abrigo muy subido. Antes de atravesar una calle, divisé una figura que se me antojó familiar, alejándose bajo la oscuridad de las ramas. Me detuve, observándola un instante. Sí, era la mujer que iba junto a mí en el tranvía de la tarde anterior. Cuando pasó bajo un farol, reconocí inmediatamente su impermeable verde. De nuevo, esta señora es verde que te quiero verde, como diría García Lorca, ¿verdad? Verde que te quiero verde. El verde es su bandera, su rasgo distintivo. Hay miles de impermeables verdes en esta ciudad, dice. Hay miles de impermeables verdes en esta ciudad. Sin embargo, no dudé de que se trataba del suyo, recordándola a pesar de haberla visto solo unos segundos en que nada de ella me impresionó. Crucé a la otra acera. Esa noche me dormí sin pensar en la figura que se alejaba bajo los árboles por la calle solitaria. Ya eso es más poético. Aquella mujer se alejaba por la calle solitaria bajo los árboles. Evoco la escena final del Tercer Hombre con Orson Welles, Joseph Cotton y Aida Bali. Maravillosa, Aida Bali, maravillosa escena final. La mujer se va perdiendo hacia a lo largo del camino del cementerio bajo los árboles. Esto es lo que recordé, esa referencia cinematográfica, ese intertexto cinematográfico fue el que recordé ahora que leí esto tan curioso, ¿verdad? Pero él dice, la había visto solo unos segundos y nada de ella lo había impresionado. Entonces, la obsesión es más difícil de entender. La señora no tenía ningún rasgo que fuese saliente, que fuera llamativo. Habían los vestigios de una belleza banal, lo que habría sido una belleza ordinaria, y nada más, las cejas muy pegadas y el impermeable verde y el sombrero funcional. Es que lo curioso, lo perturbador de esta obsesión, lo curioso de esta obsesión, lo que me llama la atención es la gratuidad de la obsesión. Si hubiera sido una mujer bellísima o horripilante, o que lo miró de una forma que lo inquietó, o que tenía algún rasgo físico muy, muy notorio, se comprende. Pero lo que asusta en este cuento es la absoluta gratuidad de la obsesión. No hay nada, no se fundamenta en nada esta obsesión. Es una obsesión pura. Igual se pudo haber obsesionado siguiendo una hormiga sobre la mesa de la casa, del comedor, ¿verdad? Es que eso es lo que me da miedo en este cuento. Es el poder terrible de la obsesión, que no necesita nada notable para manifestarse. Antes bien, se dispara la obsesión aún sobre las cosas más baladíes, ¿verdad? Una mañana de sol, 2 días después, vi a la señora en una calle céntrica. No, una mañana, una calle céntrica. Nada está aquí especificado, ¿verdad?
El movimiento de las 12 estaba en su apogeo. Las mujeres se detenían en las vidrieras para discutir la posible adquisición de un vestido o de una tela. Los hombres salían de sus oficinas con documentos bajo el brazo. Bastante típico, ¿verdad? Los hombres con sus cartapacios, con sus documentos, y las señoras viendo vestidos o telas. Típico para lo que era la América Latina, el Chile, Santiago de Chile en 1955. Ya no son así las cosas. Soy el primero en celebrarlo. La reconocí de nuevo al verla pasar mezclada con todo esto, aunque no iba vestido como las veces anteriores. Me cruzó una ligera extrañeza de por qué su identidad no se había borrado de mi mente, confundiéndola con el resto de los habitantes de la ciudad. Bueno, eso es lo que me pregunto yo. Eso es lo que me tiene incómodo con este cuento. ¿Por qué esta obsesión con esta señora, que es perfectamente anodina? Es anodina. Él mismo dice, me extrañaba por qué su identidad no se había borrado, por qué no se había confundido con el resto de la ciudad. Luego sigue el narrador. Y en adelante comencé a ver a la señora bastante seguido. Ah, caramba, caramba. La encontraba en todas partes y a toda hora. Era ubicua, por lo visto, o tenía la capacidad de la bilocación, como ciertos santos, no lo sé. Y aquí esto es la obsesión ya va en un crescendo, ¿verdad? Pero a veces pasaba una semana o más sin que la viera. Me asaltó la idea melodramática de que quizás ella se ocupara en seguirme. ¿A qué punto? Ya eso implica una imaginación febril, febril y delirante. Entonces ya se está imaginando, y sí, es muy melodramático, que la señora en cuestión es ella la que lo sigue a él, ¿verdad? Cielo santo, por poco se puede escribir una ópera con eso. Pero deseché la idea al constatar que ella, al contrario que yo, no me identificaba en medio de la multitud. A mí, en cambio, me gustaba percibir su identidad entre tanto rostro desconocido. Ella tenía algo, algo especial, pero él no sabe definirlo. No sabe qué pasa. Si tenía una identidad entre tanto rostro desconocido. Me sentaba en un parque y ella lo cruzaba llevando un bolsón con verduras. Me detenía a comprar cigarrillos y ella estaba pagando los suyos. Iba al cine y ella estaba la señora 2 butacas más allá. No me miraba, pero yo me entretenía observándola. Tenía la boca más bien gruesa. Usaba un anillo grande bastante vulgar. De nuevo, todo en ella es cielo santo, no es una mujer atractiva en modo alguno, ¿verdad? Su anillo es vulgar, la boca es gruesa. Yo me la imagino un poco rolliza o más que un poco rolliza, pero no porque eso no lo dice Donoso, eso soy yo el que la imagino así. Pero ya aquí estamos hablando de una especie de hunting, de una especie de omnipresencia. Se la encuentra en el medio del parque, en el mercado, donde compraba los cigarrillos, en el cine. Por el amor de Dios, algo está pasando aquí. Yo permítanme dudar del equilibrio mental del narrador. Me parece que el narrador está viéndola por todas partes, pero no es que realmente la vea, es que la señora se le ha hecho ubicuo. Él cree reconocerla en un montón de lugares. Quiere verla, la invoca, la convoca, no la invoca, la convoca a su y que nunca, a su aquí, a su ahora, a su presencia. Pero no creo que sea la misma señora. Aquí ya yo siento que más bien es él que la cree y reconocer en casi todos lugares. Poco a poco nos dice, la comencé a buscar. El día no me parecía completo sin verla. Atención, ya hay una dependencia ya grave, ¿verdad? Que el día no le pareciera completo sin verla. Eso es grave. Leyendo un libro, por ejemplo, me sorprendí haciendo conjeturas acerca de la señora en vez de concentrarme en lo escrito. La colocaba en situaciones imaginarias en medio de objetos que yo desconocía. Principié a reunir datos acerca de su persona, todos carentes de importancia y significación. Te está imaginando, está delirando, está construyendo. Esto es un constructo de su imaginación. Son datos infundados. Nunca fue para preguntarle nombre, nunca le dirigió la palabra. Nunca le tocó un hombro para interpelarla, tal vez en el cine, nunca le pidió un cigarrillo o le ofreció un encendedor o un cerillo, no hay absolutamente ningún contacto, ningún intercambio entre estos dos seres humanos, ninguno. El juego que se está jugando es pura intelección del narrador. Es un juego de él, es una cosa solitaria, autista, casi onanista. Él se está imaginando todo esto. Eh, Cielo santo.
A veces sentía tal necesidad de verla, y ya esto es paroxístico, a veces sentía tal necesidad de verla que abandonaba cuando me tenía tareado para salir en su busca. Dejaba tirado lo que estuviera haciendo para salir en su busca. Y en algunas ocasiones la encontraba, otras no, y volvía malhumorado a encerrarme en mi cuarto, no pudiendo pensar en otra cosa durante el resto de la noche. No, ya que estamos en un terreno muy patológico. Es evidente, queridos amigos, una señora a la que no le ha cruzado una palabra. Todo lo que sabemos es que es cincuentona, que tiene la boca gruesa, que usa un anillo vulgar y que usa un impermeable verde y que hace las compras de verduras y atraviesa la plaza ocasionalmente, pero resulta que ya no puede pensar otra cosa durante toda la noche y necesitaba verla y volvía malhumorado a encerrarse en el cuarto cuando no se la topaba. Él ha construido, ha cimentado, ha permitido que haga aquí eclosión una terrible obsesión, una terrible fijación, una monomanía. Y ha dejado que esa monomanía se enfeude de él, que lo posea, que tenga señorío sobre él. Es muy grave, esto es muy inquietante. Volvemos a lo mismo. Si fuera una mujer esplendentemente bella, cualquiera lo entiende. Pero el cuento sería banal en ese caso. Sería banal, ¿verdad? Un hombre prendido de una muy bella mujer. Pero es que justamente el cuento es extraordinario por cuanto esta mujer no tiene nada, nada que sea tan llamativo. Una tarde salí a caminar, de nuevo, todo es una tarde cualquiera, podría haber sido un miércoles, igual que un viernes, un domingo. Una tarde salí a caminar. Antes de volver a casa, cuando oscureció, me senté en el banco de una plaza. Solo en esta ciudad existen plazas así. Pequeña y nueva, parecía un accidente en ese barrio utilitario, ni próspero ni miserable. Un barrio utilitario, como el sombrero utilitario funcional de la señora, ¿verdad? Ni próspero ni miserable. Los árboles eran raquíticos, como si se hubieran negado a crecer, ofendidos a ser plantados en terreno tan pobre, en un sector tan opaco y anodino. En una esquina, una fuente de soda oscura aclaraba las figuras de tres muchachos que charlaban en medio del charco de luz. Dentro de una pileta seca, esto me llama la atención, este espacio tan particular que describe una pileta seca, tan típico aquí en Costa Rica, la encontraremos en cualquier acera, en cualquier plaza, en cualquier parque. Una pileta seca, ¿verdad? Que no se terminó de construir, inconclusa, y llena de ladrillos trizados, sí, ladrillos, cemento abandonado, cáscaras de fruta, papeles. Era casi un basurero ad hoc, ¿verdad? Las parejas apenas conversaban en los bancos como si la fealdad de la plaza no propiciara mayor intimidad. El lugar no podría ser más prosaico, por lo tanto era casi ofensivo, con árboles raquíticos. Es absolutamente el lugar del reino de la antipoesía. Aquí no estamos en una de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿verdad? No, no estamos en el rayo de luna, Manrique enamorado de un rayo de luna, no, no. Estamos en un lugar anodino, ofensivo, raquítico, feo, puramente funcional. No hay nada ornamental, no hay belleza, no hay distinción, no hay nada. Y sin embargo, por uno de los senderos vi avanzar a la señora del brazo de otra mujer. Hablaban con animación, caminando lentamente. Al pasar frente a mí, oí que la señora decía con tono acongojado, es imposible, es imposible. La otra mujer pasó el brazo en torno a los hombros de la señora para consolarla. Circundando la pileta inconclusa se alejaron por otro sendero. Inquieto, me puse de pie y eché a andar con la esperanza de encontrarlas para preguntar a la señora qué había sucedido. No, mentiras, no le hubiera preguntado. Se la ha encontrado, se la ha topado 100 veces. Si hubiera tenido las agallas para preguntarle, para saludarse, para presentarse, para lo que fuese, lo habría hecho ya. Ha tenido 1000 ocasiones para hacerlo. Pero ahora dice que hubiera corrido para preguntarle a la señora qué había sucedido, porque la oyó decirle es imposible a su amiga cuando pasó por el parque. Pero no, no la encontró. Desaparecieron por las calles en que unas cuantas personas transitaban en pos de los últimos menesteres del día. Muy interesante en este cuento la importancia que tiene el crepúsculo, el ocaso, la caída del sol. Es un cuento crepuscular, es un cuento de fin de día, de salida de trabajo, ¿verdad? No tuve paz la semana que siguió a este encuentro. Esto es muy grave, esta es una conversación muy grave. No tuve paz. Es el comienzo del soneto 104 de Petrarca. Pace non trovo. No encuentro la paz. No tuve paz la semana que siguió ese encuentro.
Paseaba por la ciudad con la esperanza de que la señora se cruzara en mi camino, pero no la vi. Parecía haberse extinguido y abandoné todos mis quehaceres. De nuevo, muy grave. Abandonó todos sus quehaceres. No dudo que muchos fueran perentorios, urgentes, importantes, pero puso la vida on hold, ¿verdad? Todo lo dejó on hold para seguir alimentando su obsesión. Y sí, abandoné todos mis quehaceres porque ya no poseía la menor facultad de concentración. No es que no poseía la facultad de concentración, es que esa concentración se ve totalmente sorbida, monopolizada por la señora. Su concentración completamente se fue toda ella hacia la señora. ¿Por qué? Por nada, por nada. Es que eso es lo que más me preocupa de este cuento, por nada. Y nos dice el narrador, necesitaba verla pasar, nada más, para saber si el dolor de aquella tarde en la plaza continuaba. Verla pasar, no pide nada más. Frecuenté los sitios en que solía divisarla, pensando detener a algunas personas que se me antojaban sus parientes o amigos para preguntarles por la señora. Ya está delirando. Ya se imagina que ciertas personas quizás eran parientes. ¿Cómo va uno a adivinar si eran parientes o no? ¿Cómo va a detener una persona X o Y para decirle, mire, usted es pariente de la señora del impermeable verde, que usa un sombrero funcional y que tiene las cejas muy juntadas? Esa señora está bien de salud porque estoy preocupado. Es ridículo. Esto es ridículo, es risible, es absurdo y es muy enfermizo. Estamos aquí en un caso de una patología psíquica grave, ¿verdad? Grave. Entonces ya pensaba en parar a transeúntes X, Y, Z para preguntarles por la señora, asumiendo que quizás eras parientes. Pero no hubiera sabido por quién preguntar y los dejaba seguir. No la vi en toda esa semana. Las semanas siguientes fueron peores, nos dicen, si tal cosa es posible. Llegué a pretextar una enfermedad para quedarme en cama y así olvidar esa presencia que llenaba mis ideas. Es decir, ya esa presencia se enseñoreó de él, ya lo venció, ya lo habitó, ya lo conquistó, ya lo ocupa. Es el gesto despótico de la obsesión, ¿verdad? El gesto despótico, clavando su pabellón sobre su cráneo vencido, ¿verdad? Es la obsesión que ya triunfa. Los demás se queda en cama hasta para tratar de olvidar esas ideas. Quizás al cabo de varios días sin salir la encontrara de pronto el primer día y cuando menos lo esperara, que está fantaseando, ¿verdad? Pero no logré resistirme y salí después de 2 días en que la señora habitó mi cuarto en todo momento. Estaba ahí con él. En su presencia, en su mente delirante, la señora estaba con él, habitando con él bajo el mismo techo, en el mismo cuarto durante todos esos días. Al levantarme me sentí débil, físicamente mal. Pues, por supuesto, ¿cómo no? Si ya no duerme, si nunca hace pensar en esta mujer X, llamémosla X, una cantidad desconocida. Claro que se siente débil y físicamente mal. Aún así tomé tranvías, fui al cine, recorrí el mercado y asistí a una función de un circo extramuros. La señora no apareció por parte alguna. Ya para hacer tanto alboroto y para moverse tanto es porque estamos en presencia de una mente muy, muy desestabilizada. Es evidente, ¿no creen ustedes, amigos? Y sigue el narrador, nos dice, pero después de algún tiempo la volví a ver. Me había inclinado para atar un cordón de mis zapatos y la vi pasar por la soleada acera de enfrente, llevando una gran sonrisa en la boca y un ramo de aromo en la mano. Los primeros de la estación que comenzaba. Quise seguirla, pero se perdió en la confusión de las calles. Siempre pasa lo mismo, se pierde entre la turbamulta. No es que se pierda, yo soy muy desconfiado con el narrador, creo que él simplemente la deja seguir. Él la quiere esquiva, fugaz, furtiva, la quiere así, quiere que siga siendo así, porque eso es lo que alimenta su obsesión. En el momento en que la Ward le pregunte el nombre, se entere de su vida, la obsesión va a perderse, va a evaporarse, y él no quiere, él está alimentado por esa obsesión, esa es su propulsión, ¿verdad? Entonces la ve de una manera casi idílica, se inclina para atar un cordón de los zapatos y la va a pasar llena de sol en la acera de enfrente, con una gran sonrisa en la boca y un ramo de aroma en la mano. Los primeros de la estación que comenzaba, es decir, estamos saliendo del invierno, comienza la primavera. La ve casi como una deidad romana de la primavera, la diosa Flora de la primavera, ¿verdad?
Su imagen se desvaneció de mi mente después de perderle el rastro en aquella ocasión. Volví a mis amigos, conocí gente y pasé solo o acompañado por las calles. No es que la olvidara. Su presencia más bien parecía haberse fundido con el resto de las personas que habitan la ciudad. Es terrible esto. Es decir, esta señora es multiforme y se ha convertido en una especie de fantasma que habita los cuerpos de todas las personas de la ciudad. Es una mujer ubicua. Todas las féminas de la ciudad son ella. Todas están habitadas por ella. Él, en su delirio, cree reconocerla en todas. Su presencia, dice, parecía haberse fundido con el resto de las personas que habitan en la ciudad. No son las mujeres, los hombres también, todo lo que se movía. Quizás hasta los perros o los gatos, no lo sé. La señora es dueña completa de su espíritu. Una mañana, tiempo después, desperté con la certeza de que la señora se estaba muriendo. ¿Cómo a uno despertarse con esa certeza? ¿Cómo podríamos llamar eso? Una corazonada, sí, un golpe de corazón, una intuición profunda, inexplicable, un saber que la señora se está muriendo. Era domingo y después del almuerzo salí a caminar bajo los árboles de mi barrio. En un balcón una anciana tomaba el sol con sus rodillas cubiertas por un chal peludo. Una muchacha en un prado pintaba de rojo los muebles del jardín, alistándolos para el verano. Había poca gente y los objetos y los ruidos se dibujaban con precisión en el aire nítido. Pero en alguna parte de la misma ciudad por la que yo caminaba, la señora iba a morir. Es una certeza. Él sabe que la señora se está muriendo y que va a morir, que está en el proceso de la irreversible de la enfermedad terminal. En medio de todos los elementos, una viejita en un balcón tomando el sol, una muchacha que pinta sus muebles de rojo, ¿verdad? Y en medio de toda esa multitud, él piensa, está convencido de la que señora se iba a morir. De pronto sabe que se va a morir. Intuye, siente, olfatea su muerte próxima. Regresé a casa y me instalé en mi cuarto a esperar. Desde mi ventana vi cimbrarse en la brisa los alambres del alumbrado. De nuevo, es un cuento de tardes, es un cuento de crepúsculos. La tarde fue madurando lentamente más allá de los techos y más allá del cerro. La luz fue gastándose más y más. Los alambres seguían vibrando, respirando. En el jardín alguien regaba el pasto con una manguera. Los pájaros se aprontaban para la noche, colmando de ruido y movimiento las copas de todos los árboles que veías desde mi ventana. Rió un niño en el jardín vecino. Un perro ladró. Atención a la construcción. Verbo primero. Rió un niño en el jardín vecino y el sustantivo después. Pero luego invierte. Un perro ladró. Rió un niño en el jardín vecino. Verbo primero, sustantivo después. Rió un niño y luego un perro, sustantivo, verbo ladró. Invirtió el orden, lo cual lo hace cualquier buen escritor. Eso se hace para evitar la monotonía, para repetir una estructura de manera idéntica. Entonces, permuta la posición del verbo y del sujeto. El niño que ríe y el perro que ladra. Instantáneamente después cesaron todos los ruidos al mismo tiempo y se abrió un pozo de silencio en la tarde apacible. Los alambres no vibraban ya. En un barrio desconocido la señora había muerto. Entonces él siente que los objetos, todos en torno a él, todos le dicen, le notifican la muerte de la señora. De nuevo, como lector que es del gran texto de la realidad, de lo que lo circunda, de la ciudad, el lector percibe aquí, siente, descodifica estas señales, el cese de la vibración de los alambres, por ejemplo, el pozo de silencio, descodifica y llega a la conclusión de que la señora había muerto. Cierta casa, siempre en la incertidumbre, cierta casa entornaría su puerta esa noche y arderían cirios en una habitación llena de voces quedas y de consuelos. La tarde, seguimos con el crepúsculo, la tarde se deslizó hacia un final imperceptible, apagándose todos mis pensamientos acerca de la señora. Después me debo de haber dormido, porque no recuerdo más de esa tarde. Entonces, bueno, tal diríase que la ciudad entera guarda duelo y guarda luto por la señora que murió en ese preciso instante y él lo sintió. Pero vean hasta dónde llega la locura de este señor.
Al día siguiente vi en el diario que los deudos de doña Esther de Arancibia anunciaban su muerte, dando la hora de los funerales. ¿Podría ser? Sí, sí, sin duda era ella. ¿Cómo salta conclusiones? ¿Cómo salta conclusiones, verdad? Periódico en la mañana anuncia la muerte de doña Esther de Arancibia y él de la manera más arbitraria, porque le da la gana o porque no puede evitarlo, asume que esa es la señora de verde, del impermeable verde, ¿verdad? Asoció, ¿no? No hay ningún indicio de ningún tipo. Esto es totalmente arbitrario, antojadizo. Todo esto es fermento de obsesión, es flor de obsesión, si quieren verlo de manera más lírica. Entonces ve una esquela funeraria donde se anuncia la muerte de doña Esther de Arancibia y él, por supuesto, asume que esa es su mujer del impermeable verde. Y peor aún, va al cementerio, seguro de que ahí va la señora. Asistí al cementerio siguiendo el cortejo lentamente por las avenidas largas entre personas silenciosas que conocían los rasgos y la voz de la mujer por quien sentían dolor. No habló con nadie, no le preguntó a nadie cuál era el verdadero nombre de la señora o cuál era o cuál era el vínculo que unía a los deudos aquí con la señora que la llevan al sepulcro. Él no habla con nadie. Este es un cuento completamente onanista y solipsista. El narrador no habla con nadie, no intercambia nada con nadie. Él vive en ese tubo, en esa burbuja de mismidad, en esa fantasía, en esa obsesión de esta señora X. Todos sabemos es que guarda los vestigios de una belleza banal, que usa un anillo vulgar, que la boca es demasiado gruesa, que veste un impermeable verde y un sombrero funcional. Eso es todo lo que sabemos. No podría ser más ordinaria la señora. No podría, porque incluso si fuese terriblemente fea, eso la haría llamativa. Ahí yo comprendería, pero es que no es la ausencia total de rasgos notorios la que le da a esta obsesión su carácter tan opresivo, tan bizarro, tan inexplicable. Sin embargo, lo comprendo. No puedo decir que crea que esté loco. Sí, yo he experimentado cosas de estas. Tendría que decirle, si me permiten esta infidencia, me llamó la atención el cuento y me asustó también porque en algunos de mis momentos depresivos de mi vida, yo he tenido ese tipo de obsesiones con gente X, Y o Z. Obsesiones por nada, ¿verdad? Es terrible, ¿verdad? Como que la obsesión está ahí, ¿verdad? Está predata al objeto que genera la obsesión está ahí antes, buscando simplemente en qué ser posarse. La obsesión preexiste a la persona o al objeto o a la cosa en la que va a posarse y encarnarse. La obsesión está ahí esperando encarnarse en X, Y o Z, no importa. Podría ser un gato negro en los tejados, no importa. Eso no importa. Simplemente hay una especie de obsesión carente de objeto referencial. Yo sé que esto suena absurdo, obsesión carente de objeto referencial, pero que corre a buscar un objeto referencial para encarnarse en él. Esta es la impresión que me da. Entonces, caminé un rato bajo los árboles oscuros porque esa tarde asoleada me trajo una tranquilidad especial. De nuevo, tarde asoleada, de nuevo. Este es un cuento vespertino y eso es muy importante porque la tarde, ese momento de entreluz, ¿verdad? Cuando ya no es día, pero la noche aún no llega, como diría nuestro gran Julián Marchena, es un momento de entreluz, la tarde, el ocaso, el crepúsculo, cielo santo. A mí eso me impresionaba mucho de niño, me daba mucho miedo. Los crepúsculos me daban mucho miedo y les voy a confesar por qué, aunque tenga que hacer aquí una pequeña digresión. Yo de niño, muy niño, me daba mucho miedo que el sol no saliera al día siguiente. Todo el mundo me aseguraba que los astrónomos y que los físicos y que los que habían estudiado cosmología y todo tenían eso perfectamente estudiado y que por supuesto que el sol iba a salir de nuevo, que había que decirle adiós, pero yo no. Yo lloraba con la puesta del sol, con el crepúsculo, lloraba, me afligía, me sentía opreso, sentía como que tuviera una enorme piedra sobre el pecho, una lápida sobre el pecho.
La muerte del sol me afligía y me llenaba de miedo, y la noche me aterrorizaba y me decía, pero ¿cómo pueden estar tan seguros de que el sol va a salir de nuevo? ¿Quién dice? Eso es una apuesta. Pueden pasar mil cosas y el sol no salir de nuevo. Podría estallar, podría colisionar con un cometa monumental, podría, no sé, un choque de galaxias, cualquier cosa. ¿Por qué están tan seguros de que va a salir el sol de nuevo? Y veía la oscuridad de la noche y sentía que tal vez iba a ser una noche para siempre. Todo eso lo viví, amigos. Todo eso lo viví. ¿Ven por qué escogí este cuento? ¿Ven por qué me interpeló tan hondamente? ¿Ven por qué me inquietó? ¿Ven por qué me pareció singular y digno de ser compartida? Muy bien, entonces nos dice, ahora pienso en la señora solo muy de tarde en tarde. Bueno, ya se libró de su obsesión porque, de verdad, tal vez él, una parte de su ser consciente de la garra terrible, la obsesión, decidió simbólicamente matarla en ese funeral, decretando que ese féretro llevaba el cuerpo de la señora del impermeable verde. Tal vez fue eso. Tal vez fue una estrategia, tal vez fue una táctica para librarse de la obsesión. No descartemos esa posibilidad, es una hipótesis que puede ser considerada muy seriamente, ¿verdad? Tal vez eso fue consciente, ¿verdad? Una manera de deshacerse de la señora. Eso es muy importante pensar en esa posibilidad. Eh, Ahora pienso en la señora solo muy de tarde en tarde. Yo tenía un amigo que siempre me decía, mira, cuando yo tengo una novia y la novia me quiebra, yo sufro un poquillo, pero después me apersono en cualquier funeral, en cualquier iglesia, velorio, lo que sea, sigo el féretro hasta el cementerio y me imagino que ella va en el ataúd y la entierro simbólicamente. Ya después de que la entierro me digo, ya se murió. Y seguía la procesión fúnebre y todo. Mi amigo lo hacía. Yo nunca lo he hecho, pero él lo hacía. Bueno, me parece que es una buena estrategia, me parece que es una buena terapia. El ser humano es un animalito simbólico, entiende a través de los símbolos. Necesitamos de los símbolos, ¿verdad? En- Aunque sea enterrar los padres y los parientes de los desaparecidos en la Argentina de tiempos de Videla, en el Chile de tiempos de Pinochet, en todas estas dictaduras espantosas de sátrapas sudamericanos. Los papás de los desaparecidos a menudo oficiaban un entierro simbólico. El ataúd iba vacío o ponían adentro la ropa del desaparecido, del torturado y desaparecido y fusilado, ¿verdad? Ponían la ropa, algunas de sus pertenencias y asistían al entierro simbólico de su ser querido para ponerle una clausura, para ponerle un fin al duelo, al luto, al llanto, para sentir que ya, aunque no hayan visto su cadáver, ya lo enterraron, ya se murió, ya es parte del pasado. Hacían eso, tal era su dolor inconcluso y siempre abierto, que hacían eso, un cementerio, perdón, un entierro de mentirillas. Con el ataúd simplemente ponía una camisa, los zapatos, algún libro que le gustaba mucho y lo enterraban. Y era importante para cerrar el duelo. La sensación de la pérdida era muy importante, terriblemente doloroso, pero funcionaba. Mucha gente lo hizo, conozco gente que lo hizo, me han contado de eso. Después, en el último párrafo, nos dice José Donoso, a veces me asalta la idea, en una esquina, por ejemplo. ¿Por qué en una esquina? Bueno, porque toda esquina supone una cesación del trote, del caminado, ¿verdad? En una esquina uno se detiene siempre para ver de qué color está el semáforo, para ver si vienen carros en una dirección, vienen carros en otra dirección, en fin, ¿verdad? A veces me asalta la idea en una esquina, por ejemplo, que la escena presente no es más que reproducción de otra vivida anteriormente. Volvemos al tema de la metempsicosis o la reencarnación, es la transmigración de las almas, ¿verdad? Que es una doctrina de pensamiento que ha sido sostenida y defendida por muchos grandes pensadores, notables pensadores, no puramente viejos o viejas supersticiosas, ¿no? Eso es una línea de pensamiento que ha tenido representantes muy distinguidos. No digo que yo crea o no crea en eso no importa lo que yo crea. Yo no soy un personaje muy distinguido, pero sí sé de grandes filósofos que han suscrito a la noción de la reencarnación.
Entonces, cuando siente que está viviendo un déjà vu, nos dice, en esas ocasiones se me ocurre que voy a ver pasar a la señora, cejijunta y de impermeable verde. Pero me da un poco de risa porque yo mismo vi depositar su ataúd en el nicho, en una pared con centenares de nichos todos iguales. La tónica de este cuento es que todo es igual, ¿verdad? Las casas, ventana, puerta, ventana, puerta, el tranvía, los parques, los mercados, los edificios, las alamedas, todo es igual, todo es más o menos feucho, ¿verdad? Bueno, como la señora misma. Solo hay un momento en que la señora sale poetizada cuando la ve al comenzar en la primavera, que va con un ramo de aromo en las manos y con su eterno vestido verde. Pero que es curioso, bueno, también al final, su ataúd en un nicho, en una pared con centenares de nichos todos iguales, es decir, como un gavetero, como un enorme armario con montones de gavetas, centenares de nichos todos iguales. Y su reacción es de un poco de risa, nos dice. No es posible, no es posible que vaya a ver a la señora, porque todavía espera verla, atención, la busca por aquí, por allá, en las esquinas, ¿verdad? Pero le da risa, porque él mismo vio depositar su ataúd en el nicho, en una pared con centenares de nichos todos iguales. No, no vio que enterraran a la señora, vio que enterraron a una señora, o tal vez era un señor, no tenemos la menor idea. Sí, era una señora, por doña Esther de Arancibia, sí, era una señora. Bueno, sí, pero no sabemos si esa señora era la señora del impermeable verde. No sabemos nada, él salta a conclusiones, actúa, asume que esa es la señora, asume, ¿verdad? Y sigue su juego hasta el final, hasta el amargo final, hasta el cementerio. Y termina con un poco de risa, nos dice, pero es la risa de la locura, es la risa de la besaña. Es una risa esquizoide, es una risa de un hombre muy perturbado, no nos engañemos al respecto. Bueno, entonces él asume que doña Esther de Arancibia era el nombre de la señora, que la señora murió, sabe hasta el momento en que muere, la ciudad parece decírselo porque se paraliza, se suspende la vida, no vibran los alambres, se apagan las farolas, ya no sopla el viento, siente que con la señora muere casi toda la ciudad, o que la señora es una metonimia de la ciudad, una parte de la ciudad, un órgano de la ciudad. Se apaga la señora como se apaga la ciudad entera. Pero todo esto es fantasía. Yo cuando termino de leer esto, en mi cuento me parece sensacional, sensacional, pero me asusta porque me asusta la noción de obsesión y he vivido cosas parecidas a este cuento. No idénticas, pero sí parecidas, las he vivido. Eh, y es muy impresionante, es muy impresionante. Y bueno, ahí tienen ustedes, queridos amigos, vida y aventuras de una obsesión. Una señora, así se llama el cuento, una señora. Como hay mil, como hay posiblemente cientos de miles en la ciudad. Una señora cincuentona, eso es todo. Gran cuento, queridos amigos, gran cuento, gran cuento. No pasa ninguna cosa, digamos, espectacular, tremendista, ¿no? Pero todo el cuento está animado por cierta sensibilidad mórbida, una sensibilidad patológica mórbida hacia las cosas, ¿verdad? Y una capacidad de obsesión tremenda, asfixiante. El cuento es asfixiante en ese aspecto. Todo lo que el viejo se imagina sobre la pobre señora y nunca lo confirmó, nunca conoció a los parientes, nunca interpeló a nadie, nunca habló con nadie. No, no, él vive como en una burbuja, es como un autista. Eso es lo que da miedo de todo esto. Aún asistió al entierro y no fue para preguntarle a nadie quién era la persona y cómo murió y en qué momento y qué día para cotejar con lo que él sintió en ese momento en que murió. No, no, no pregunta nada. Asume las cosas y las vive como si fueran certezas absolutas. Entonces eso es muy, muy interesante, muy interesante. Amigos, aquí les dejo entonces no para que se obsesionen, atención, no, esa no es mi intención, sino para que vean cómo con una obsesión banal, ¿verdad? Se puede construir un cuento tan extraordinario, tan extraordinario. Qué estudio profundo de la psique humana, de los aspectos más oscuros y tenebrosos
del sótano de la psique humana. Qué notable estudio. Yo me identifico con este viejo loco. Yo me identifico. Su experiencia no es idéntica a las que yo he tenido, pero alguito tienen. Alguito tienen. Reconozco algunos síntomas y algunas cosas. Y sospecho que posiblemente ustedes también. Un poquito, por lo menos, un poquito. Así que ahí les dejo, queridos amigos, a José Donoso para que lo disfruten y lo sigan explorando. Este es apenas un cuento de su primer volumen publicado, Veraneo y otros cuentos. Pues este es uno de esos otros cuentos. Queridos amigos, toda mi gratitud, todo mi afecto y nos volvemos a encontrar en otro programa de Quédate en casa con los grandes escritores.